Dicen que Dios habla en silencio, pero ¿qué pasa cuando decide hacerlo a través de un caballo? Esta no es una historia cualquiera. Es la historia de una mujer que fue humillada por su propia hija frente a todo un pueblo y de cómo, en el momento más oscuro, el cielo mismo respondió. Muchos no creerán lo que están a punto de ver, pero cuando la justicia divina se manifiesta, ni la soberbia ni el dinero pueden esconder la verdad. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te hará llorar, te hará ver a Dios en lugares donde jamás imaginaste encontrarlo. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era mediodía y el sol caía con una fuerza que hacía vibrar hasta las piedras. El aire olía a tierra seca, a maíz tostado, a sudor y a vida sencilla. En San Lucero del Valle, un pequeño pueblo rodeado de cerros dorados y caminos de polvo, el tiempo parecía pasar más lento. Las gallinas buscaban sombra bajo los mezquites, los perros dormían a la orilla del camino y los vecinos hablaban en voz baja desde los portales de sus casas de adobe. En una de esas casas, de paredes viejas y techo de teja color terracota, vivía doña Rosario Montes, una mujer de 78 años, de piel morena y arrugada, con las manos firmes y marcadas por los años de trabajo bajo el sol. Su cabello completamente gris lo llevaba siempre trenzado, y sus ojos, de un color miel oscuro, tenían una mezcla de cansancio y ternura que solo da la vida. Aquella mañana estaba en el patio, arrodillada junto a un pequeño cubo de agua, lavando un trapo azul mientras tarareaba una vieja canción de iglesia. A su lado, moviendo la cola con alegría, estaba Chispa, su perrito color canela, pequeño, con orejas puntiagudas y una mirada llena de amor incondicional. Rosario sonrió mientras el animal le lamía las manos húmedas. «Ay, Chispa, tú sí que sabes acompañar a una vieja como yo», murmuró con voz suave, como si hablara con un niño. El sonido de los cascos de un caballo rompió el silencio del mediodía. Era Dom, el caballo castaño que pertenecía a la familia desde hacía años. Era fuerte, de pelaje brillante y ojos profundos, casi humanos. Rosario lo miró con cariño mientras bebía del bebedero. «Qué bonito estás hoy, Dom», dijo sonriendo. «Tu papá estaría orgulloso de ti». El viento movió las hojas secas del suelo y por un momento todo pareció en paz. Pero esa paz, tan frágil como un suspiro, se rompió cuando se escucharon unos pasos firmes detrás de la puerta principal. Era Verónica Montes, la hija menor de Rosario, una mujer de 38 años, alta, de piel clara y cabello negro recogido en un moño elegante. Vestía un ajustado vestido azul, de esos que parecen hechos para mostrar poder, y unos zapatos de tacón que no pertenecían a aquel suelo de tierra. «¿Otra vez con esos animales, mamá?», preguntó con tono cortante, cruzando los brazos. Rosario levantó la mirada, con el rostro sereno pero la voz temblorosa. «Estoy solo dándoles agua, hija. Hace calor, pobrecitos». Verónica chasqueó la lengua con fastidio y avanzó unos pasos. «¿Y el agua para los invitados, mamá? ¿O piensas seguir siendo la vergüenza de esta familia?». Las palabras se clavaron como agujas en el pecho de la anciana. Ella intentó responder, pero solo bajó la cabeza. En ese momento, Julián Montes, su hijo mayor, apareció desde el umbral. Era un hombre de 40 años, de complexión fuerte, con barba recortada y cabello oscuro. Vestía un traje gris impecable que contrastaba con el polvo del patio. «Verónica, ya, por favor», dijo con voz firme pero baja. «No empieces otra vez». Ella giró hacia él con una sonrisa amarga. «¿Y tú qué vas a hacer, Julián? ¿Defenderla? Si la defendieras tanto, no seguirías viviendo a costa de esta casa vieja y de su lástima». Rosario quiso intervenir, pero su voz se ahogó en un suspiro. «No discutan, por favor. Este hogar necesita paz». Verónica la miró con desprecio. Dio unos pasos más, sus tacones hundiéndose en el polvo, y se inclinó hacia ella. «¿Paz? La única paz que tendríamos sería si dejaras de arrastrarte con esos trapos y esos animales. Mira cómo estás, mamá.
gritó señalando su vestido gastado. «Pareces una mendiga». El silencio cayó como un golpe. Chispa comenzó a ladrar con fuerza, protegiendo a su dueña, y Dom, el caballo, levantó la cabeza inquieto, relinchando como si sintiera la tensión. Los vecinos empezaron a asomarse discretamente desde las puertas. Sabían que los gritos de Verónica eran comunes, pero ese día sonaban diferentes, más crueles, más cargados de rabia. Rosario temblaba, con el corazón encogido, mientras abrazaba a su perrito. «Hija, por favor, no hables así. Yo no te he hecho nada malo». Verónica soltó una risa seca. «Claro que no. Solo me diste una vida llena de vergüenza. Mientras las demás niñas tenían madres que sabían comportarse, tú siempre eras la campesina con olor a establo, la que se manchaba las manos de tierra». Julián apretó los puños. Dio un paso hacia su hermana, pero se detuvo. Había algo en la mirada de Verónica, algo oscuro que lo paralizó. Rosario, con los ojos húmedos, levantó lentamente la vista hacia el cielo. «Señor, dame paciencia», susurró casi sin voz. El viento volvió a soplar, levantando polvo y hojas secas. Dom golpeó el suelo con sus cascos, nervioso. Algo se agitaba en el aire, una tensión invisible. Verónica, enfurecida, señaló el balde donde Rosario había lavado el trapo. «Esto es lo que te define, mamá, basura y miseria», y antes de que alguien pudiera detenerla, tomó el balde y lo lanzó lejos, salpicando de agua sucia a la anciana. Rosario soltó un gemido bajo, cubriendo a Chispa con su cuerpo. Su rostro se contrajo de dolor, pero sus ojos seguían sin odio. Los murmullos de los vecinos se mezclaron con el zumbido del viento. Julián se quedó inmóvil, su respiración acelerada, su corazón dividido entre el miedo y la vergüenza. Sabía que debía hacer algo, pero no lo hizo. Verónica respiraba agitada, con el látigo que había traído del establo todavía en su mano, apretándolo con fuerza. El silencio era tan pesado que se escuchaba el crujir de la madera del techo. Rosario la miró, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Dios te bendiga, hija», dijo con voz quebrada. «Aún con todo esto, te amo». La frase cayó como un rayo. Verónica retrocedió un paso, sorprendida. Dom relinchó con fuerza, rompiendo el silencio, un sonido tan potente que hizo temblar el aire. Su melena se alzó con el viento y sus ojos brillaron con algo imposible de describir. Rosario cerró los ojos, aún de rodillas en el polvo, abrazando a Chispa. El caballo dio un paso hacia adelante, mirando a Verónica con furia, y el sol, que hasta entonces había sido implacable, pareció detenerse un instante sobre San Lucero del Valle, como si el mismo cielo estuviera observando. Fue en ese momento que todos, la madre, los hijos y los vecinos, sintieron que algo más grande estaba a punto de suceder, algo que ni el orgullo ni el miedo podrían detener. Porque cuando Dios decide mostrarse, lo hace en los lugares más inesperados, y a veces usa hasta un caballo para recordarnos lo que es el amor verdadero. El sol seguía ardiendo sobre San Lucero del Valle, pero el calor ya no era lo que quemaba el ambiente. Era la vergüenza. El polvo flotaba en el aire como si se negara a caer, suspendido entre los gritos y el llanto que llenaban aquel patio de tierra. Doña Rosario Montes, todavía en el suelo, sostenía a Chispa contra su pecho. Sus manos temblaban, manchadas de tierra y lágrimas. Su frente tenía una fina línea de sangre, donde el balde la había golpeado sin querer, y aún así, lo único que hacía era murmurar entre sollozos: «Dios mío, ayúdala, no sabe lo que hace». Dom, el caballo castaño, respiraba con fuerza. Cada exhalación era un bufido que levantaba polvo, y sus cascos golpeaban el suelo con impaciencia, como si entendiera que algo injusto estaba ocurriendo. Del otro lado, Verónica Montes, con su vestido azul ceñido, el rostro enrojecido por la rabia y los ojos centelleantes de orgullo herido, levantó el látigo con una mezcla de furia y desesperación. «¡Mírate, mamá!», gritó, la voz quebrada entre odio y llanto.
siempre arrodillada, siempre rogando a un Dios que no te escucha. Eres una vergüenza para mí. Los vecinos ya no se escondían. Desde la calle asomaban sus rostros por entre los arbustos, algunos horrorizados, otros murmurando entre sí. «Pobre doña Rosario», decían las mujeres. «Esa muchacha no tiene corazón», murmuraban los hombres. Julián Montes, el hijo mayor, seguía inmóvil cerca de la puerta. Tenía los puños cerrados, las mandíbulas tensas y los ojos vidriosos. En su interior, una batalla lo consumía. Miraba a su madre, débil y sangrando, y a su hermana fuera de sí. Quería gritar, intervenir, detener todo, pero algo lo detenía. Tal vez el miedo, tal vez la costumbre de callar ante la violencia disfrazada de autoridad. «Verónica, ya basta», dijo al fin con voz baja, temblorosa. Ella se giró hacia él, el látigo aún en su mano. «¿Basta?», respondió riendo con amargura. «Claro que dirás eso, siempre defendiendo a la pobrecita, ¿no? Tú también eres un cobarde, un inútil que vive del dinero de mamá y no se atreve a enfrentar la verdad». Julián dio un paso atrás. Esa herida tocaba su orgullo, pero la mirada de su madre lo desarmó. Unos ojos suaves, llenos de bondad, le pedían silencio, no venganza. Verónica respiraba con fuerza, su pecho subía y bajaba, la rabia le nublaba el juicio. «Mírate, mamá», volvió a gritar con la voz temblando. «Te humillas, te ensucias y aún así crees que puedes hablar de fe». «Fe», repitió con desprecio. «¿Dónde estaba tu Dios cuando papá se fue y nos dejó en la miseria?» El silencio cayó de golpe. Julián cerró los ojos dolido. Rosario, con lágrimas corriendo por sus mejillas, levantó apenas la voz. «Tu padre no nos dejó, Dios lo llamó, hija. Y yo aprendí a vivir agradeciendo por cada día que Él me da». La respuesta desató la furia de Verónica. Sin pensarlo, levantó el látigo y lo descargó sobre el aire, haciendo un ruido que heló la sangre de todos. El sonido del cuero cortando el viento fue tan fuerte que Chispa chilló y se escondió detrás de la anciana. El segundo golpe sí cayó, no con toda la fuerza, pero lo suficiente para dejar una marca en el brazo de Rosario. La vieja soltó un gemido, cubriéndose con el brazo, mientras Julián retrocedía paralizado por el horror. «Verónica, detente», gritó finalmente. «Por amor de Dios, basta». Ella giró hacia él con los ojos llenos de lágrimas y rabia. «Tú no entiendes nada, Julián. Tú no sabes lo que fue crecer con la mirada de todos encima, burlándose de mí por tener una madre como ella». Doña Rosario intentó levantarse, tambaleándose. «Hija, no digas eso. Yo te amé con todo mi corazón». Verónica dio un paso más, el látigo aún en la mano, la voz quebrada. «Tu amor me avergonzó, siempre rezando, siempre perdonando, siempre poniéndote de rodillas. No entiendes, en este mundo la gente pisa a los débiles. Y tú me hiciste débil, mamá». Las lágrimas rodaron por el rostro arrugado de Rosario, que apenas podía mantenerse de pie. «Si amar te parece debilidad, hija, entonces que Dios me deje débil toda la vida». El aire cambió. Un viento repentino sopló, levantando polvo y hojas secas. El caballo Dom relinchó con fuerza, un sonido tan profundo que pareció venir de lo alto del cielo. Sus cascos golpearon el suelo con furia y sus ojos brillaron como brasas. Verónica retrocedió instintivamente. El látigo cayó de su mano. Julián la miró, sin poder explicar lo que sentía. Algo sagrado se movía entre ellos, algo que hacía erizar la piel. Dom dio un paso hacia adelante. Su respiración era un rugido. Los vecinos se apartaron, algunos persignándose, otros murmurando. «Es el caballo, el mismo que cuidaba el difunto don Ramón Montes. Dicen que ese animal siente cuando hay injusticia». Rosario, de pie, miró al animal con lágrimas. «Tranquilo, Dom», susurró con ternura. «No pasa nada, hijo. Dios sabe lo que hace». El caballo se calmó, pero su mirada no se apartó de Verónica. Era una mirada que pesaba, que juzgaba, pero también que advertía. Ella no podía sostenerla.
Bajó la vista, su respiración se aceleró. Julián la observó con una mezcla de tristeza y compasión. «Verónica, lo que haces hoy, lo vas a recordar toda tu vida», le dijo con voz baja. Ella no respondió. Se giró y entró a la casa, cerrando la puerta con un golpe seco. Rosario quedó de pie en el patio, su vestido lleno de polvo, su rostro manchado de lágrimas y sangre. El sol seguía implacable, pero en sus ojos había algo más fuerte que el dolor: fe. Se arrodilló de nuevo, tomó a Chispa en brazos y mirando hacia el cielo murmuró: «Gracias, Señor, porque incluso en la humillación tú sigues conmigo». El caballo se acercó lentamente y bajó la cabeza como si entendiera cada palabra. En ese instante, los vecinos sintieron un escalofrío recorrer el cuerpo. Era como si el cielo entero los observara. Esa tarde, San Lucero del Valle quedó en silencio. Nadie habló, nadie se atrevió a juzgar, pero todos supieron que algo había cambiado. Y mientras el sol se escondía detrás de los cerros, el relincho de Dom resonó una vez más, fuerte y claro, como una advertencia, o tal vez como el anuncio de que la justicia de Dios acababa de despertar. El amanecer siguiente llegó cubierto por un silencio pesado, casi sagrado. En San Lucero del Valle, los gallos cantaron más tarde que de costumbre, como si hasta ellos sintieran respeto por lo ocurrido la tarde anterior. El aire olía a tierra húmeda y a ceniza, aunque no había habido fuego alguno, solo el ardor del alma herida de una madre y el eco de un caballo que parecía hablar con el cielo. Doña Rosario Montes no había dormido. Sus ojos, cansados y rojizos, miraban el horizonte desde la vieja silla de madera donde solía rezar cada madrugada. Chispa, su fiel perrito, dormía a sus pies, inquieto, moviendo las patas como si también soñara con aquella escena que el pueblo entero no podía olvidar. El brazo de Rosario seguía marcado, una línea rojiza que dolía más en el corazón que en la piel. Pero lo que más le pesaba no era el golpe, sino el silencio de su hijo, Julián, que había presenciado todo sin mover un dedo. El canto suave de los pájaros se mezclaba con el sonido de los cascos de Dom, el caballo castaño. Desde el corral se escuchaban sus pasos firmes y su respiración profunda. El animal no había dejado de mirar hacia la casa desde la tarde anterior, como si esperara una señal. Había algo distinto en él, una energía, una fuerza invisible que parecía brotar de su mirada. Rosario suspiró y se levantó con dificultad, apoyándose en el marco de la puerta. El sol comenzaba a salir entre los cerros, bañando el patio con una luz dorada. «Buenos días, Dom», murmuró con una sonrisa triste. «Gracias por ayer. Aunque no entiendo lo que pasó, sé que Dios te usó para algo». El caballo alzó la cabeza, relinchó suavemente y dio un paso hacia la cerca. Parecía mirarla con ternura. Rosario se acercó, acariciando su hocico con las manos agrietadas. «Tú sí entiendes lo que el corazón calla, ¿verdad?», susurró. «Los animales sienten cuando hay maldad, cuando el alma está enferma, y ayer lo sentiste tú». Mientras hablaba, Julián apareció detrás de ella con el rostro pálido y los ojos hinchados por la falta de sueño. «Mamá», dijo con voz baja. Rosario giró lentamente. Su expresión era serena, pero en sus ojos se podía leer todo el cansancio del mundo. «No digas nada, hijo. No necesito tus disculpas, solo tu verdad». Él bajó la mirada, tragando saliva. «Tuve miedo», admitió con un hilo de voz. «Miedo de enfrentarla, miedo de perder lo poco que tenemos». «Lo poco que tenemos no se mide con dinero, Julián», respondió ella suavemente. «Se mide con lo que llevamos dentro. Y ayer, el corazón de esta casa se rompió». El silencio volvió a apoderarse del patio, solo interrumpido por el relincho lejano de Dom. Julián levantó la vista, con lágrimas acumulándose. «Mamá, yo no quiero ser como ella, pero no sé cómo cambiar las cosas». Rosario apoyó una mano temblorosa sobre su hombro. «Empieza por escuchar a Dios, hijo. Él no grita, pero siempre habla. A veces lo hace a través del dolor, a veces hasta por medio de un caballo». El joven asintió, conmovido.
Sabía que esas palabras eran más que un consuelo, eran una promesa. Mientras tanto, dentro de la casa, Verónica observaba desde la ventana. Sus ojeras eran profundas y su rostro, antes tan altivo, reflejaba algo nuevo: miedo. No miedo a su madre ni a las habladurías del pueblo, sino a lo que había sentido cuando los ojos del caballo se cruzaron con los suyos. Esa mirada la había perseguido toda la noche. Cada vez que intentaba dormir, escuchaba el relincho retumbar en su cabeza, como una voz celestial que la confrontaba. Se levantó de golpe, mirando su reflejo en el espejo del pasillo, pero algo la hizo retroceder. El espejo, cubierto por una fina capa de polvo, reflejaba su rostro distorsionado. Por un instante creyó ver algo detrás de ella, la sombra de Dom, con los ojos brillando en la penumbra. Parpadeó y desapareció. «Estoy perdiendo la razón», susurró, tocándose el pecho. De pronto se escuchó un ruido fuerte afuera. Julián había abierto el portón del corral. Dom relinchó, se irguió sobre sus patas traseras y comenzó a trotar con fuerza hacia el patio. Rosario apenas alcanzó a dar un paso atrás. El viento levantó el polvo en un torbellino dorado. El caballo se detuvo justo frente a la casa, mirando directo hacia la ventana donde estaba Verónica. Su relincho resonó con tal potencia que las aves salieron volando de los árboles. Los vecinos, alertados por el estruendo, comenzaron a asomarse otra vez. Nadie comprendía lo que estaba pasando, pero todos sintieron el mismo escalofrío. Era como si una presencia divina descendiera sobre la casa. Rosario, con lágrimas corriendo por su rostro, cayó de rodillas. «Señor, si esto es tu voluntad, haz que abra los ojos», dijo mirando hacia la ventana. Dentro, Verónica temblaba. Sus piernas no respondían. Sus manos buscaban algo a que aferrarse. Dom no se movía, solo la observaba con intensidad. Entonces ocurrió algo imposible. Una ráfaga de viento rompió el vidrio de la ventana sin que nadie lo tocara. Los fragmentos brillaron bajo el sol como si fueran pequeñas luces celestiales. Verónica cayó de rodillas, con el corazón desbocado. «¿Qué está pasando?», gritó cubriéndose el rostro. «Déjenme en paz». Pero nadie la tocaba. Nadie decía una palabra. Solo el relincho de Dom llenaba el aire, fuerte, puro, casi doloroso. Y entonces, de entre ese sonido, Rosario escuchó algo. Una voz tan suave que solo ella pudo oír. «Yo estoy aquí». Su cuerpo se estremeció. Miró al cielo y por primera vez en mucho tiempo sintió que Dios no estaba en la iglesia, ni en las oraciones, ni en los recuerdos de su esposo. Estaba allí mismo, en su patio, en el polvo, en el viento, en el corazón de aquel caballo que había sido testigo de todo. Dom se giró lentamente, se acercó a Rosario y bajó la cabeza hasta rozar su hombro. Ella lo abrazó, llorando con fuerza. «Gracias», susurró entre sollozos. «Gracias por recordarme que no estoy sola». Julián observaba la escena con el alma hecha un nudo, y aunque no entendía del todo lo que ocurría, sabía que algo estaba cambiando. Dom había traído consigo más que una defensa. Había traído un mensaje, uno que ni siquiera el miedo de su hermana podría callar. Desde ese día, en todo San Lucero del Valle, se dijo que el relincho de aquel caballo no fue de rabia, sino de justicia, que cuando Dom gritó al cielo, el mismo Dios habló a través de él. Y todos, incluso los que dudaban, supieron que algo divino se había manifestado entre los montes. Esa mañana, la tierra olía diferente, como si la lluvia estuviera por llegar. Y mientras Rosario acariciaba a su caballo, el viento trajo consigo un susurro. Cuando la maldad toca a un alma inocente, el cielo siempre responde. Y ese día, el cielo respondió con un relincho. El sol ya se encontraba alto cuando Verónica Montes volvió a salir de la casa. Llevaba la misma ropa del día anterior, pero su porte ya no era el mismo. El vestido azul, que solía hacerla ver poderosa, ahora parecía un disfraz que no encajaba en su cuerpo. Sus ojos estaban hinchados, como si no hubiera dormido.
Se detuvo en la puerta, mirando el patio vacío, y por un instante el silencio le pesó más que los gritos que había soltado la tarde anterior. Desde el corral, Dom, el caballo castaño, la observaba. Sus ojos, oscuros y profundos, reflejaban la luz del sol de una manera casi humana. No parpadeaba, no se movía, solo la miraba. Esa mirada no era la de un animal, era algo más. Verónica tragó saliva. No entendía por qué, pero esa quietud la incomodaba. Le recordó el momento exacto en que el caballo había irrumpido en el patio para proteger a su madre, relinchando con tanta fuerza que hasta el aire pareció estremecerse. Desde entonces, cada vez que cerraba los ojos, escuchaba ese sonido retumbando dentro de su pecho como un eco del cielo. Trató de ignorarlo. Se acercó al bebedero para llenar un cubo con agua. Pero Dom dio un paso hacia ella, golpeando el suelo con su casco. «¿Qué quieres ahora?», dijo ella con voz temblorosa. «No te metas en lo que no entiendes, animal». El caballo no se movió. Su respiración era lenta, firme. Lo único que hizo fue inclinar un poco la cabeza, observándola con una mezcla de calma y reproche. Desde la sombra del portal, doña Rosario apareció apoyada en su bastón. Tenía los ojos serenos, aunque su rostro seguía reflejando el dolor de los días pasados. Chispa caminaba junto a ella, olfateando el suelo. «Él sí entiende, hija», dijo con voz suave pero firme. «Los animales saben cuando el alma se oscurece, y a veces Dios los usa para hablarnos». Verónica se giró de golpe, con los ojos llenos de rabia y miedo. «¿Ahora me vas a decir que ese caballo es un profeta?», respondió burlona. «Ya basta, mamá. Deja de meter a Dios en todo». Rosario suspiró, bajando la mirada hacia la tierra. «No lo meto yo, hija. Él nunca se fue. Tú fuiste quien lo dejó fuera». Por un instante, el silencio volvió a cubrirlo todo. Solo el viento se colaba entre las ramas secas, arrastrando polvo y hojas que giraban en pequeños remolinos. Dom dio otro paso, y su sombra cayó justo sobre los pies de Verónica. Ella retrocedió. Algo en el brillo de esos ojos la hacía sentir desnuda ante la verdad. Era como si ese caballo pudiera ver más allá de su rostro, más allá de su rabia, como si mirara directo a su corazón. «No me mires así», murmuró ella bajando la voz. Yo no quise hacerle daño, solo...». Su voz se quebró. Rosario se acercó despacio. Cada paso era una mezcla de dolor y compasión. «Claro que quisiste, hija», dijo con dulzura, sin rencor, «pero no porque odiaras a tu madre, sino porque no te soportas a ti misma». Verónica la miró sorprendida. Sus labios temblaron, pero no dijo nada. «Toda tu vida», continuó Rosario, acariciando el aire con su mano, «buscaste ser más que los demás. Pensaste que el valor estaba en las apariencias, en lo que otros decían de ti. Pero el verdadero valor no se mide por los vestidos ni por el dinero. Se mide por la capacidad de amar sin orgullo». Dom bajó la cabeza como si confirmara aquellas palabras. Verónica apartó la mirada, respirando con dificultad. Las lágrimas empezaron a llenar sus ojos, pero no las dejó caer. «Tú no entiendes», dijo entre dientes. «Toda mi vida tuve que aguantar que la gente me viera como la hija de la mujer del establo. Todos se reían de mí. Y tú nunca hiciste nada para cambiarlo». Rosario dio otro paso y la tomó de la mano. Su piel era áspera, caliente, pero su gesto era suave. «Hija, no tenía que cambiar lo que los demás veían. Tenía que enseñarte a cambiar lo que tú creías de ti, pero llegaste a odiar lo que yo era, y con eso olvidaste quién eras tú». El silencio fue largo. Solo se escuchaba el relincho suave de Dom, que movió la cabeza como si entendiera cada palabra. Entonces Julián apareció por el portón, sudado, con la camisa arremangada. Había pasado la mañana ayudando a un vecino a reparar una cerca. Se detuvo al ver la escena, su madre de pie, su hermana llorando y el caballo inmóvil, mirando fijamente. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, limpiándose el rostro. Rosario volteó hacia él con una sonrisa tenue. «Nada, hijo.
Dios está hablando, pero no con palabras. Julián se quedó en silencio. Verónica bajó la cabeza, cubriéndose el rostro con las manos. No puedo con esto, susurró. No puedo soportar esa mirada, ni la tuya, mamá, ni la de él. Y sin decir más, corrió hacia la casa, cerrando la puerta tras ella con un golpe que resonó en todo el patio. Rosario suspiró y levantó la vista al cielo. «Ten misericordia de ella, Señor», dijo en voz baja. «No sabe que está huyendo de ti». El caballo caminó hasta quedar justo a su lado. Su cuerpo reflejaba el brillo del sol, y el aire alrededor parecía vibrar con algo invisible. Rosario apoyó su mano en el cuello del animal. «Gracias, hijo», le dijo con ternura. «No todos entienden lo que haces, pero yo sí. Eres el instrumento del cielo». Julián la observaba con los ojos húmedos. Por primera vez, comprendió algo que había ignorado toda su vida. Su madre no solo tenía fe, vivía en comunión con algo que iba más allá de la lógica. El viento cambió de dirección, las nubes comenzaron a cubrir lentamente el cielo, como si el día se preparara para una revelación. Rosario acarició al caballo una vez más y mirando al horizonte murmuró: «Dios se manifiesta donde menos lo esperamos. A veces lo hace en la voz de un niño, otras en el relincho de un caballo, pero siempre llega cuando el alma ya no puede más». Dom levantó la cabeza y relinchó con fuerza. Su sonido retumbó en los cerros de San Lucero del Valle como una oración viva. Los vecinos, desde lejos, se detuvieron a escuchar. Algunos se persignaron, otros miraron al cielo, sabiendo en el fondo que lo que estaban presenciando no era casualidad. En los ojos de Rosario había paz, en los de Julián, arrepentimiento, y en los de Dom, la certeza de que el cielo seguía obrando, aunque los hombres no siempre lo entendieran. El sol se ocultaba detrás de los cerros, tiñendo el cielo de un naranja profundo, cuando los rumores comenzaron a recorrer las calles de San Lucero del Valle como un viento inquieto. En las esquinas, en la tiendita de doña Felipa, en la panadería de los hermanos Soto, todos hablaban de lo mismo. Dicen que el caballo de los montes relinchó como si trajera un mensaje de Dios. Y así, palabra por palabra, el hecho del día anterior se convirtió en una historia que el pueblo no dejaría morir tan fácilmente. Algunos aseguraban haber visto brillar una luz sobre el corral, otros juraban que el caballo se había arrodillado frente a la anciana. Y entre los más viejos del lugar, se decía que Dom no era un simple animal, sino un alma enviada para proteger a quien había sido humillada injustamente. En medio de todo eso, doña Rosario Montes se mantenía en silencio. Esa tarde, se sentó en el portal de su casa, con su rebozo azul sobre los hombros y Chispa dormido a su lado. A cada tanto, levantaba la vista al cielo, observando las nubes pasar lentamente, como si esperara una respuesta. El viento traía consigo las voces de los vecinos, las risas de los niños y el sonido de los cascos de Dom al caminar por el corral. Su presencia era diferente ahora. El animal parecía más sereno, más consciente. No era raro verlo detenerse frente a la puerta, vigilando, como un guardián silencioso. Dentro de la casa, Verónica caminaba de un lado a otro, con las manos entrelazadas y el rostro pálido. Desde el suceso con el caballo, no había vuelto a ser la misma. Apenas comía, apenas dormía. Cada noche despertaba con el sonido del relincho retumbando en su mente, como si aquel momento se repitiera una y otra vez. No fue normal, murmuraba para sí misma, mirando por la ventana. No puede haber sido solo un animal. Julián, sentado en la mesa, la observaba en silencio. Tenía las mangas arremangadas y las manos manchadas de tierra. Había pasado el día trabajando en el campo intentando distraerse, pero el peso de la culpa lo seguía. «El pueblo habla de nosotros», dijo, rompiendo el silencio. «Dicen que lo que pasó fue un milagro». Verónica soltó una carcajada amarga. «¿Milagro? Golpear a tu madre frente a todos y que un caballo se vuelva loco es un milagro para ti». Julián bajó la mirada, avergonzado. «No hablo de eso, Verónica.
Hablo de lo que sentimos, de lo que todos vimos. Ese caballo no atacó, solo detuvo lo que tú hacías, como si supiera que lo que pasaba estaba mal. Verónica frunció el ceño y dio media vuelta negando con la cabeza. No digas tonterías, los animales no piensan, no sienten eso. ¿Y entonces por qué tiemblas cada vez que lo ves?, respondió él con calma. Ella se quedó en silencio, sin atreverse a contestar. Afuera, Dom relinchó una vez fuerte y su sombra se proyectó en la ventana. Verónica retrocedió 2 pasos, respirando con dificultad. ¿Ves?, dijo Julián con voz baja. No es miedo lo que sientes, es algo más. El silencio se apoderó de la casa. En el exterior, el aire se volvió más fresco y la noche comenzó a caer lentamente. Doña Rosario seguía sentada en su silla con una paz serena que contrastaba con la tensión dentro. «Mamá, entra», dijo Julián al salir al portal. «Está haciendo frío». Rosario sonrió. «No, hijo. Déjame un rato más. El cielo está bonito hoy. Te van a enfermar los pulmones. Si Dios me quiere llamar, que me encuentre viendo su obra», respondió ella con ternura. Julián se quedó en silencio, admirando la fortaleza de su madre. Ella había sido golpeada, humillada, y aún así seguía sonriendo. Era como si la fe la cubriera como una armadura invisible. De pronto, una voz interrumpió la calma. «¡Doña Rosario!», gritó una vecina desde la cerca. «Venga, dicen que el padre Anselmo quiere hablar con usted». Rosario frunció el ceño, sorprendida. «¿Conmigo? ¿A estas horas?» «Sí, dice que es importante. Algo sobre lo que pasó con el caballo». Verónica salió a la puerta nerviosa. «No, mamá, no vayas. Van a decir que estás loca». Rosario la miró con dulzura, pero sus ojos tenían una firmeza nueva. «Si hablar de lo que Dios hace me convierte en loca, entonces prefiero serlo toda la vida». Cruzó la cerca despacio, con paso firme, mientras los vecinos la seguían con la mirada. En la iglesia, el padre Anselmo la esperaba con una expresión de asombro. «Rosario, hija mía, lo que el pueblo comenta, ¿es cierto? ¿Ese caballo realmente la defendió?». Rosario bajó la cabeza y asintió lentamente. «Sí, padre, pero no fue el caballo. Fue Dios, usando su creación para recordarnos quién manda en esta tierra». El sacerdote la observó en silencio. Su voz temblaba un poco cuando respondió: «Hija, a veces el Señor elige caminos que nosotros no entendemos, pero si algo tan humilde como un animal sirve para mostrar su poder, entonces no debemos temer». Esa noche, el padre mandó tocar las campanas. Dijo que todos debían orar por el perdón y la reconciliación de los montes. Y así, mientras el sonido se expandía por el valle, la gente se reunió frente a la casa de Rosario. Algunos rezaban, otros observaban con respeto. Dom, en el corral, levantó la cabeza hacia el cielo y relinchó suavemente, como si acompañara las oraciones. Dentro de la casa, Verónica se llevó las manos al rostro. No soportaba más. Se sintió pequeña, atrapada, culpable. Por primera vez en muchos años, sintió el peso real de lo que había hecho. «¿Qué me está pasando, Dios mío?», susurró. «¿Por qué no puedo escapar de esa mirada?». El viento sopló con fuerza, apagando las velas que había encendido en el altar. Todo quedó en penumbra, y en medio de la oscuridad creyó escuchar una voz suave, la misma que había oído de niña cuando aún rezaba junto a su madre. «Todavía hay tiempo, hija». Se cubrió el rostro, llorando por primera vez sin rabia. Afuera, las campanas seguían sonando, y Dom volvió a relinchar, largo, profundo, como si confirmara que el cielo había hablado otra vez. Esa noche, San Lucero del Valle no durmió, porque algo estaba ocurriendo en esa casa, algo que nadie podía explicar, pero todos podían sentir. Y en el corazón de Rosario, una esperanza empezaba a renacer, como la luz de un nuevo amanecer. El amanecer en San Lucero del Valle trajo consigo un aire distinto. No era solo el fresco del alba ni el canto de los gallos en la distancia. Era una sensación de calma después de la tormenta, un silencio que parecía hablar,
como si el cielo se hubiera detenido para escuchar lo que el corazón de los montes estaba a punto de confesar. En el patio, el rocío todavía brillaba sobre las flores marchitas. Doña Rosario barría despacio, con su rebozo azul cubriéndole los hombros y una serenidad que contrastaba con las sombras de los días anteriores. Chispa corría alrededor de ella, moviendo la cola, mientras Dom, el caballo castaño, observaba desde el corral, inmóvil, con los ojos clavados en la puerta de la casa. Dentro, Julián Montes se miraba en el espejo del comedor. Su reflejo lo incomodaba. Tenía las ojeras marcadas, el rostro cansado y las manos ásperas de tanto trabajar la tierra. Pero lo que más lo atormentaba no estaba en su aspecto, sino en lo que veía detrás de sus ojos: cobardía. Había visto a su madre sufrir y no había hecho nada. Había escuchado sus súplicas y se quedó callado. Esa culpa lo perseguía como un eco que no se apagaba. Se pasó las manos por la cara y susurró con rabia: ¿por qué no hablé? ¿Por qué no me moví? El sonido del cepillo de su madre al barrer se escuchaba desde el patio. Era un sonido cotidiano, casi tierno, pero esa mañana se le clavó en el pecho como una espina. No soportaba verla fingir normalidad, actuar como si todo estuviera bien. Salió al patio con paso firme. Rosario levantó la mirada y sonrió. «Buenos días, hijo. ¿Dormiste bien?» Julián se detuvo frente a ella, mordiéndose el labio. «No, mamá, no dormí. Te preocupas demasiado», respondió sin dejar de barrer. «Dios sabe lo que hace». Él cerró los ojos y respiró hondo. «Dios», repitió. «Mamá, yo no sé si Dios puede perdonarme». Rosario se detuvo, apoyando ambas manos sobre el palo de la escoba. Lo observó en silencio, con esos ojos que todo lo entendían sin necesidad de palabras. «¿Y por qué crees que no puede?» «Porque me quedé quieto», dijo con la voz quebrada. «Porque vi cómo ella te lastimaba y no hice nada, ni siquiera cuando todos miraban. Yo también fui parte de eso». El rostro de la anciana se suavizó. Caminó despacio hasta él y puso una mano sobre su pecho. «Hijo, todos caemos alguna vez. Lo importante no es cuántas veces, sino si somos capaces de levantarnos». Julián bajó la cabeza. Las lágrimas empezaron a resbalarle por las mejillas. «No puedo perdonarme. Cada vez que cierro los ojos, escucho ese látigo, escucho tu llanto». Rosario lo abrazó. Su cuerpo temblaba, pero su voz era firme, llena de ternura. «Yo ya te perdoné, Julián. No tienes que cargar con eso. Lo que hiciste mal, Dios lo puede transformar en bien, si tú lo dejas entrar». Él la apretó con fuerza, llorando como un niño. «Quiero hacerlo, mamá. Quiero cambiar, pero no sé cómo». Ella se separó un poco, mirándolo a los ojos. «Empieza por donde siempre se empieza, con la verdad. Habla con tu hermana. Dile lo que llevas dentro. No dejes que la culpa te robe la paz». Julián asintió, limpiándose las lágrimas. En ese momento, Dom relinchó desde el corral, fuerte, como si diera su aprobación. Ambos voltearon hacia él. El caballo movió la cabeza, golpeando suavemente el suelo con un casco, y el aire pareció vibrar con energía. Rosario sonrió. «Hasta él lo sabe, hijo. El perdón no es un pensamiento, es un acto». Julián respiró profundo y decidió hacerlo. Caminó hacia la casa. Cada paso que daba le pesaba, como si el suelo mismo quisiera retenerlo. Abrió la puerta y encontró a Verónica sentada a la mesa, con la mirada perdida en el vacío. Su cabello, antes siempre impecable, ahora caía desordenado sobre su rostro. En sus manos sostenía un rosario que su madre le había regalado años atrás, cuando aún era una niña buena. «Verónica», dijo él con voz baja. Ella levantó la vista lentamente. «¿Qué quieres?» «Hablar contigo». Verónica soltó el rosario sobre la mesa. «No tengo ganas, Julián. Ya escuché suficiente del pueblo, de mamá, del padre Anselmo, del caballo, de Dios, de todos». Julián avanzó un poco más. «No vengo a juzgarte, vengo a pedirte perdón». Ella arqueó las cejas, sorprendida. «¿Tú? ¿Por qué? Si el que se humilló no fuiste tú». «Porque me quedé callado», dijo con firmeza.
porque vi cómo la golpeabas y no hice nada, porque te dejé pensar que eras dueña de todo y por eso te perdiste. Las palabras cayeron como piedras. Verónica se quedó quieta sin saber qué decir. Su respiración se volvió irregular. Yo no sé qué me pasó ese día, murmuró casi en un hilo de voz. Sentí rabia, resentimiento, y cuando la vi tan tranquila rezando, algo en mí se rompió. Julián dio un paso más y la tomó de las manos. No dejes que eso te consuma. Mamá te ama. Aunque la lastimaste, no guarda rencor. Y yo quiero volver a ser una familia, aunque sea poco a poco. Verónica bajó la mirada. Las lágrimas, al principio contenidas, comenzaron a caer una tras otra. No merezco el perdón de nadie, dijo. No después de lo que hice. Julián negó con la cabeza. Nadie lo merece, pero todos lo necesitamos. El silencio llenó la habitación. Afuera, Dom volvió a relinchar, y el eco retumbó como si el cielo confirmara cada palabra. Verónica cerró los ojos y por primera vez se permitió llorar sin vergüenza. Tal vez Dios me está dando una oportunidad, susurró. Julián apretó sus manos. Sí, y no la desaproveches. Rosario observaba la escena desde la puerta, sin ser vista. Sonreía mientras sus lágrimas caían silenciosas. En su corazón entendió que el milagro había comenzado no con un relincho ni con un castigo, sino con un corazón arrepentido. La tarde cayó lentamente sobre San Lucero del Valle. Las nubes se tiñeron de rosa y una brisa suave recorrió los campos. Dom en el corral levantó la cabeza hacia el cielo y soltó un último relincho, esta vez suave, casi como un suspiro de alivio. El sonido viajó lejos, cruzando los cerros, mezclándose con el canto de los grillos, como si el valle entero estuviera dando gracias. Porque cuando un corazón se arrepiente de verdad, el cielo escucha, y esa tarde Dios escuchó a los montes. La noche había caído sobre San Lucero del Valle con un silencio inquietante. El viento soplaba entre los mezquites, arrastrando el olor del polvo seco y de la leña que ardía en las casas vecinas. En la distancia se escuchaban las risas de algunos niños jugando todavía en la calle, pero dentro de la casa de los montes el ambiente era distinto, pesado, denso, casi triste. Verónica Montes permanecía sentada frente al espejo del pasillo. Las velas encendidas reflejaban su rostro pálido y cansado. Tenía los ojos rojos, no por el llanto, sino por el insomnio. No había podido dormir desde aquel día en que el caballo Dom había irrumpido en el patio, como si el mismo cielo hubiera decidido intervenir. Acariciaba el rosario que tenía entre las manos, el mismo que su madre le había dado cuando cumplió 15 años. Para que recuerdes que Dios siempre camina contigo, le había dicho entonces doña Rosario. Pero con los años, ese rosario terminó olvidado en el fondo de una gaveta, igual que la fe que un día había tenido. No sé qué me está pasando, susurró frente al espejo. No soy la misma. El reflejo no le respondía, pero la miraba con una dureza que la incomodaba. Por un instante, creyó ver los ojos de Dom reflejados detrás de ella, fijos, penetrantes, como aquella tarde en que su relincho la hizo temblar. Parpadeó rápido y la imagen desapareció, pero el corazón le latía tan fuerte que casi podía escucharlo. Tomó aire, intentando calmarse. Se levantó de golpe y caminó hacia la ventana. Desde ahí podía ver el corral. Dom estaba ahí, inmóvil, su pelaje brillando bajo la tenue luz de la luna. «¿Qué quieres de mí?», murmuró con desesperación. «¿Por qué no me dejas en paz?». El caballo levantó la cabeza como si la hubiera escuchado. Dio un par de pasos hacia la cerca y la observó. Verónica retrocedió, apretando el rosario con fuerza. No puedes entenderme», susurró temblando. «No eres más que un animal». Pero algo dentro de ella le gritaba que no era verdad, que había algo en esos ojos que sí entendía, que ese caballo había visto lo que ni ella misma quería admitir, su soberbia, su desprecio, su vacío. El sonido de la puerta la hizo girar.
Doña Rosario apareció sosteniendo una pequeña lámpara de aceite. ¿Todavía despierta, hija?, preguntó con voz suave. Verónica bajó la mirada. No puedo dormir. Cuando el alma está inquieta, el sueño no llega, respondió Rosario acercándose despacio. Y el tuyo, hija, lleva años sin descansar. Verónica se tensó. No empieces, mamá. No vengo a reprocharte, dijo la anciana sentándose junto a ella. Vengo a escucharte. La hija tragó saliva, intentando mantener la compostura. No hay nada que decir. Ya todo está dicho. No, replicó Rosario con calma. A veces, lo que no se dice es lo que más pesa. El silencio se extendió. Solo se oía el crujido de la madera y el murmullo del viento colándose por la rendija de la ventana. Rosario la miró con ternura infinita. Verónica, ¿te acuerdas cuando eras niña y venías conmigo al río a lavar la ropa? Siempre te gustaba cantar. Decías que el agua te escuchaba. Los ojos de Verónica se llenaron de lágrimas. Sí, y tú me decías que el agua llevaba las penas al cielo. ¿Así es? Rosario sonrió levemente. Pero dejaste de cantar hace mucho, y tus penas se quedaron contigo. Las lágrimas cayeron sin permiso. Verónica apretó los labios, pero su voz se quebró. Es que ya no sé cómo hacerlo, mamá. Me cansé de ser la que todos miraban con lástima. Me cansé de ser la hija de la mujer que todos consideraban pobre y sencilla. Quise tenerlo todo y lo tuve, pero nunca me sentí completa. Rosario tomó sus manos con delicadeza. El orgullo es una jaula, hija. Te promete libertad, pero solo te encierra más. Y cuando quieres salir, ya no sabes cómo abrir la puerta. Verónica la miró, su rostro empapado en lágrimas. ¿Y tú cómo puedes perdonarme después de todo lo que hice? Después de lo que te hice sentir frente a todos. Rosario le acarició el rostro con ternura. Porque si no te perdono, ¿cómo podría pedirle a Dios que me perdone a mí? En ese instante, un relincho fuerte rompió el silencio. Dom golpeó el suelo con fuerza, haciendo que la lámpara titilara. Ambas se giraron hacia la ventana. El caballo, majestuoso y firme, levantó la cabeza mirando hacia el cielo. La luna se reflejaba en su pelaje, y por un momento su figura pareció bañada en luz. Rosario cerró los ojos y murmuró una oración. Gracias, Señor, porque hasta los animales sienten tu presencia. Verónica se levantó, mirando fijamente al corral. ¿Por qué me mira así, mamá? ¿Por qué siento que me juzga? No te juzga, hija. Solo te recuerda lo que intentas olvidar. La joven se quedó en silencio, observando cómo Dom seguía inmóvil. En su mirada había algo más que fuerza. Había compasión. Y eso era lo que más le dolía. Saber que un animal la miraba con más misericordia de la que ella alguna vez tuvo con su madre. Yo quería ser diferente, susurró apenas audible. Quería demostrar que podía más que todos, pero ahora me doy cuenta de que solo me alejé de lo que realmente importa. Rosario sonrió con dulzura. Dios no necesita que seas perfecta, hija, solo que seas sincera. El viento sopló fuerte y una de las velas se apagó. El silencio volvió a llenar el cuarto, pero esta vez no era pesado. Era como una pausa, un respiro. Afuera, Dom bajó la cabeza y soltó un suspiro largo, casi humano, antes de alejarse hacia el fondo del corral. Verónica se volvió hacia su madre, con el rostro empapado de lágrimas. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «no sé si Dios podrá perdonarme, pero yo quiero intentarlo». Rosario la abrazó con fuerza, cerrando los ojos. «Eso es todo lo que él necesita oír, hija, que quieras volver». El abrazo duró varios minutos. Afuera, el cielo comenzó a nublarse y el sonido de un trueno lejano anunció la llegada de una tormenta. Pero dentro de la casa, por primera vez en mucho tiempo, se sentía paz. En los cerros, el eco de un relincho se escuchó una vez más, profundo y sereno. Era como si el mismo cielo estuviera sellando aquel momento con su bendición. Y así, mientras la lluvia empezaba a caer sobre el valle, Verónica entendió por fin lo que su madre siempre supo, que el amor verdadero no se impone, se entrega.
El cielo sobre San Lucero del Valle se había vuelto de un gris profundo, casi morado. Las nubes avanzaban pesadas, cubriendo las montañas como un telón oscuro. El aire olía a tierra mojada antes de que la primera gota cayera, y un viento frío comenzó a soplar, sacudiendo los árboles y las tejas sueltas de las casas. Aquella noche, todos en el pueblo sabían que se avecinaba una tormenta distinta, una que no solo traía agua, sino algo más. Dentro de la casa de los Montes, la tensión se sentía igual que el aire cargado antes del trueno. Doña Rosario estaba de pie junto al altar que tenía en la sala, con una vela encendida frente a la imagen del Sagrado Corazón. Rezaba en voz baja, moviendo lentamente los labios, mientras Chispa dormía enrollado a sus pies. Sus manos temblaban un poco, pero sus ojos estaban llenos de paz. Había aprendido a confiar, incluso en medio del dolor. Afuera, el viento aullaba como un lamento. Las ramas golpeaban las ventanas y el relámpago iluminaba los muros de adobe. En el establo, Dom se movía inquieto, resoplando con fuerza. Su respiración se volvía cada vez más pesada, como si sintiera que algo importante estaba a punto de suceder. Julián entró corriendo a la casa, cerrando la puerta tras de sí. Estaba empapado. «Se viene fuerte, mamá», dijo sacudiéndose el agua del cabello. «Mejor cierre las ventanas». «Ya están cerradas, hijo. Pero lo que viene no solo es lluvia», respondió ella con calma. «Hay cosas que el alma siente antes de que el cielo truene». Julián frunció el ceño, mirando a su madre con una mezcla de respeto y desconcierto. «¿Qué quiere decir?» «Que hay corazones que todavía no han pedido perdón», murmuró Rosario, sin apartar la vista del altar. Un trueno retumbó tan fuerte que hizo vibrar los cristales. Julián corrió hacia la cocina para revisar si el techo resistía, mientras Rosario se acercó a la ventana. A través de la lluvia, vio algo que la hizo llevarse una mano al pecho. Dom empujaba el portón del corral con las patas delanteras, relinchando desesperado. «¡Santo Dios!», exclamó. Sin pensarlo, tomó su rebozo y salió corriendo bajo la tormenta. Julián la siguió. El agua caía con furia, empapando la tierra hasta convertirla en lodo. Cuando llegaron al corral, el caballo se agitaba con fuerza, sus ojos brillaban con un fuego extraño, su respiración era intensa y su relincho cortaba el rugido de la tormenta. Julián intentó calmarlo, pero Dom no se movió. «Tranquilo, muchacho, tranquilo», dijo el joven extendiendo una mano. El caballo relinchó una vez más, mirando hacia la casa. Rosario lo notó y giró el rostro. La puerta principal estaba entreabierta. El corazón se le encogió. «¡Verónica!», gritó. Sin esperar respuesta, corrió de vuelta, con el rebozo pegado a la piel y el agua cayendo como una cortina. Al entrar, el viento había apagado las velas. La casa estaba oscura. Solo un relámpago que cruzó el cielo iluminó fugazmente la figura de su hija, arrodillada frente al altar. Rosario se detuvo en seco. Verónica lloraba, con el rostro hundido entre las manos. La luz de los relámpagos la hacía parecer una sombra viva, una mezcla de culpa y desesperación. «Mamá», susurró entre sollozos. «No puedo más, no puedo seguir viviendo con esto». Rosario se acercó despacio, respirando con dificultad por el esfuerzo. «Hija, levántate». «No», respondió ella temblando. «He hecho demasiado daño. Cada día que pasa, siento que Dios se aleja más de mí». La anciana se arrodilló a su lado, tomándola por los hombros. «Dios no se aleja, hija. Somos nosotros los que le damos la espalda, pero Él siempre espera». Verónica alzó la mirada. Sus ojos estaban hinchados, llenos de lágrimas. «¿Y si ya es demasiado tarde?». Rosario sonrió con ternura. «Para Dios nunca es tarde. Mira afuera. Hasta el cielo llora contigo esta noche». Un trueno estremeció la casa, y en ese instante se escuchó un relincho poderoso, tan fuerte que hizo eco en todo el valle. Dom había roto el cerco y corría hacia la puerta principal. Su silueta apareció en la entrada, empapado, con la melena pegada al cuello, pero con una fuerza imponente. Rosario se levantó lentamente.
Él también siente tu dolor, dijo mirando a su hija. ¿Lo ves? Hasta las criaturas de Dios saben cuando un alma busca redención. Verónica se cubrió la boca, llorando con más fuerza. Mamá, ¿por qué ese caballo parece mirarme como si entendiera todo lo que hice? Rosario la abrazó. Porque el amor de Dios se refleja en la mirada de quienes no juzgan, solo perdonan. La lluvia seguía cayendo con fuerza, pero algo cambió en el ambiente. Dom dio un paso hacia adentro, mojando el suelo, y relinchó otra vez, esta vez más suave, como un suspiro. Se detuvo frente a Verónica, bajó la cabeza y permaneció inmóvil. Ella extendió la mano, temblando, y tocó su frente. El animal cerró los ojos. En ese instante, un rayo iluminó todo el cielo y el trueno retumbó tan fuerte que hizo vibrar el suelo. Pero dentro de la casa no hubo miedo, solo silencio y una sensación de paz tan profunda que parecía venir de otro mundo. Verónica cayó de rodillas, cubriéndose el rostro. Rosario también se arrodilló junto a ella y ambas oraron mientras el agua seguía cayendo sin piedad. Julián, empapado, observaba la escena desde la puerta sin poder contener las lágrimas. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «creo que esto es un milagro». Rosario levantó la mirada, con los ojos brillando como estrellas. «No, hijo, esto es la gracia. Cuando el alma se rinde, Dios no castiga, Él limpia». Afuera, el agua seguía golpeando los tejados, pero el viento comenzó a calmarse poco a poco. El trueno se alejó y la tormenta empezó a morir lentamente, dejando un aire fresco y un aroma nuevo, como si la tierra también hubiera sido perdonada. Verónica levantó la cabeza. Su rostro estaba cubierto de lágrimas, pero en sus ojos ya no había odio ni soberbia, solo alivio. «Gracias, mamá», susurró. «Gracias por no rendirte conmigo». Rosario acarició su mejilla. «Nunca lo haré. Una madre no se rinde, ni siquiera cuando el cielo se parte en dos». En el umbral, Dom sacudió la melena y soltó un último relincho, tranquilo, largo, que resonó por todo el valle. Parecía un canto de victoria, una oración de agradecimiento. Esa noche, San Lucero del Valle durmió bajo un cielo lavado por la lluvia, con el aroma de la fe flotando entre las montañas. Y en la casa de los montes, 3 almas encontraron lo que tanto habían perdido: el perdón y la promesa de un nuevo comienzo. El amanecer llegó lento, como si el sol tuviera miedo de asomarse después de la tormenta. Las calles de San Lucero del Valle estaban cubiertas de charcos que reflejaban un cielo limpio, recién lavado. El aire olía a tierra mojada, a vida nueva. Era como si Dios hubiera pasado la noche entera limpiando no solo los caminos del pueblo, sino también los corazones que habían estado cargados de rencor y tristeza. En la casa de los montes el silencio era distinto al de antes. Ya no pesaba. Era un silencio suave, sereno, lleno de paz. La tormenta había dejado marcas, el piso de barro, el corral destruido y el techo goteando por una esquina. Pero doña Rosario no parecía preocuparse. Sentada en su vieja silla de madera, sostenía entre sus manos una taza de café caliente y miraba el horizonte con una sonrisa cansada, pero llena de esperanza. El sol comenzaba a salir y sus rayos entraban por la ventana, bañando todo con una luz dorada. Dom, el caballo castaño, descansaba tranquilo bajo un árbol, con la melena todavía húmeda y el cuerpo cubierto de barro. Aún así, su porte seguía siendo imponente, majestuoso, casi sagrado. Julián salió al patio con un balde de agua y un trapo. Empezó a limpiar el corral, mientras silbaba bajito. Había pasado la noche sin dormir, pero su rostro mostraba algo que no se veía desde hacía mucho: alivio. «Mira nada más, Dom. Nos diste un buen susto anoche», le dijo con una sonrisa. «Pero gracias por lo que hiciste. No sé si fue un milagro o solo tu instinto, pero cambiaste todo». El caballo giró la cabeza y lo miró con calma, como si entendiera cada palabra. Julián rió suavemente y siguió limpiando. Dentro de la casa,
Verónica despertó tarde. Había llorado tanto que su cuerpo parecía no tener más lágrimas. La luz del sol entraba directo en su cuarto y por primera vez en años no la molestó. Se incorporó despacio, miró alrededor y vio algo que le revolvió el corazón. El rosario seguía en el suelo, justo donde lo había soltado la noche anterior. Lo recogió con cuidado, lo sostuvo entre sus dedos y lo besó. «Perdóname, Dios mío», murmuró. «Perdóname por haberte olvidado». Bajó las escaleras y encontró a su madre preparando un poco de atole en la cocina. Rosario tarareaba una canción vieja, de esas que cantaba su difunto esposo cuando trabajaba en el campo. Verónica se quedó en el marco de la puerta, observándola en silencio. Durante un momento no supo qué decir. «Mamá», dijo finalmente, con la voz temblorosa. Rosario se giró despacio. Sus ojos se encontraron y en ellos no había reproches, solo ternura. «Buenos días, hija, ¿dormiste bien?». Verónica asintió, aunque una lágrima le rodó por la mejilla. «Sí, mamá, dormí diferente». Rosario dejó la cuchara sobre la mesa y se acercó a ella. «Tienes los ojos hinchados, mi niña». «Lloré mucho», admitió, «pero creo que necesitaba hacerlo». Rosario sonrió y sin decir más abrió los brazos. Verónica no lo dudó. Se lanzó hacia ella y la abrazó con fuerza, como una hija que vuelve a casa después de muchos años perdida. Su llanto volvió, pero ya no era de culpa, sino de alivio. «Perdóname, mamá», susurró entre sollozos. «No supe amarte como merecías. Te grité, te herí, te humillé, y aún así sigues aquí». Rosario le acarició el cabello con ternura. «Hija, el amor de una madre no se apaga por el dolor. Solo espera como espera Dios». Ambas se quedaron así, abrazadas, mientras el olor del atole llenaba la cocina. Chispa, el perrito, movía la cola y giraba a su alrededor, como si celebrara ese reencuentro. Julián entró en ese momento, con las manos llenas de barro y una sonrisa que no podía ocultar. «¿Puedo unirme al abrazo o es exclusivo de ustedes dos?», dijo con tono juguetón. Verónica rió entre lágrimas y Rosario extendió un brazo hacia él. «Ven, hijo, aquí hay lugar para todos». Los tres se abrazaron en medio de la cocina y por un instante el mundo pareció detenerse. El sonido de la lluvia que goteaba del techo se mezclaba con las risas y los suspiros. Era un cuadro perfecto de lo que el perdón puede hacer, reconstruir lo que parecía roto para siempre. De repente, un relincho resonó afuera. Dom se acercó a la ventana, asomando su cabeza, como si quisiera asegurarse de que todo estaba bien. Rosario se separó del abrazo y sonrió. «Miren quién vino a vernos». Verónica se acercó lentamente, extendiendo la mano. Dom bajó la cabeza y la dejó tocarlo. Sus ojos se encontraron otra vez, pero esta vez no había miedo ni culpa, solo gratitud. «Gracias, Dom», dijo ella en voz baja. «No sé cómo lo hiciste, pero me abriste los ojos». El caballo soltó un suave resoplido, como si respondiera, y se alejó trotando hacia el corral. Rosario observó la escena con lágrimas en los ojos. «¿Sabes, hija?», dijo despacio. «A veces Dios no nos habla con palabras, sino con gestos, y cuando no escuchamos, manda señales más fuertes». Verónica asintió, sosteniendo aún la mano en el aire, como si no quisiera romper aquel momento. «Sí, mamá, creo que esta vez lo escuché claro». Afuera, el sol terminó de salir. Los rayos atravesaron las nubes, iluminando el campo húmedo. Dom trotaba libre entre los charcos, y cada gota que salpicaba brillaba como si fueran pequeños pedazos de luz. El pueblo comenzó a despertar. Algunos vecinos se asomaban para ver si la casa de los Montes seguía en pie, y al ver a Rosario en la puerta, con su hija a un lado y su hijo al otro, sonrieron. Nadie necesitaba preguntar nada. Bastaba ver sus rostros para entender que algo sagrado había ocurrido allí. La noticia corrió rápido. Decían que la vieja Rosario había recibido una visita del cielo, que el caballo había sido un mensajero, y que aquella familia, antes rota, ahora era un ejemplo de fe.
Esa mañana, mientras el sol secaba el barro del camino, Rosario levantó la mirada y murmuró con los ojos cerrados: «Gracias, Señor, porque cuando todo parecía perdido, tú usaste el viento, la lluvia y hasta un caballo para recordarnos que el amor siempre vence». El viento sopló suave y por un momento Rosario juró escuchar un relincho lejano mezclado con el canto de los pájaros. Era como si el cielo mismo respondiera a su oración. El tiempo pasó lento en San Lucero del Valle después de aquella tormenta. La vida volvió a sus rutinas, pero nada era igual. El aire se sentía más liviano, las risas regresaron al patio y hasta el canto de los pájaros sonaba distinto, como si celebraran algo que el cielo mismo había escrito. En la casa de los Montes, el perdón ya no era una palabra lejana, sino una presencia que se respiraba en cada rincón. El sol de la mañana se filtraba por las tejas, dibujando líneas doradas sobre la mesa de madera. Doña Rosario preparaba tortillas a mano, como lo hacía cada domingo, tarareando una canción antigua que solía cantar su esposo, don Ramón, cuando aún estaba vivo. Sus manos, aunque envejecidas, se movían con firmeza, con esa delicadeza que solo tienen las mujeres que aprendieron a amar sirviendo. En el fogón, el fuego crepitaba y Chispa dormía al lado, con la cabeza apoyada sobre una pata. Afuera, Dom pastaba tranquilo, con la luz del sol acariciando su pelaje castaño. Julián lo observaba desde la cerca, con una sonrisa tranquila. «Nunca pensé que terminaría siendo más sabio que todos nosotros», le dijo al caballo, con tono cálido. Dom levantó la cabeza y relinchó suavemente, como si respondiera. Julián rió. «Sí, ya lo sé. A veces Dios manda sus mensajes en formas que ni entendemos». Dentro de la casa, Verónica ponía flores frescas en el pequeño altar. Desde aquella noche, lo mantenía lleno de luz y color. Cada mañana encendía una vela y se quedaba en silencio unos minutos, agradeciendo por un nuevo día. Su rostro ya no tenía la dureza de antes. La soberbia había sido reemplazada por una humildad que le daba belleza. Rosario la observaba desde la cocina con ternura en los ojos. «¿Sabes?», le dijo sonriendo. «Hace tiempo que no veía ese brillo en tu mirada». Verónica se giró, sonriendo también. «Creo que por fin estoy aprendiendo lo que siempre intentaste enseñarme, mamá, que la fe no se trata de pedir, sino de agradecer». Rosario asintió, limpiándose las manos con su delantal. «Así es, hija, agradecer incluso lo que no entendemos». El sonido de cascos los interrumpió. Dom trotaba hacia la casa, moviendo la cabeza como si quisiera avisar de algo. Julián lo siguió, curioso. «Mamá, parece que el caballo quiere algo», dijo, asomándose por la ventana. Rosario se limpió las manos y salió al patio. Dom se detuvo frente a ella y bajó la cabeza. En su boca llevaba una flor amarilla, una margarita silvestre arrancada del campo. «Ay, bendito sea Dios», dijo Rosario, riendo emocionada. «Miren esto». Verónica salió detrás de ella con los ojos abiertos de asombro. «¿Una flor? ¿Él la trajo?» «Sí», respondió Rosario, acariciando la cabeza del caballo. «Hasta los animales saben cuándo hay que ofrecer algo bonito a la vida». Dom la miró fijamente, y por un segundo, Rosario sintió lo mismo que aquella vez en el patio. Esa conexión misteriosa, espiritual, que no se podía explicar con palabras. Era como si ese caballo llevara dentro un pedazo del cielo. El sol siguió subiendo, y el día se llenó de vida. Julián trabajaba en el campo, Verónica ayudaba a su madre a preparar la comida, y los vecinos pasaban a saludar, siempre con una sonrisa y alguna historia nueva sobre el milagro del caballo. Algunos decían que Dom había sido enviado por el difunto don Ramón. Otros creían que era un ángel disfrazado. Rosario solo respondía con una sonrisa y una frase que se volvió su favorita. «No importa quién lo mandó, lo importante es el mensaje que trajo». Esa tarde, el cielo se cubrió de nubes suaves, pero no de tormenta, sino de esas que anuncian lluvia buena. Rosario salió al portal con su silla y se sentó a ver el horizonte.
Verónica se le unió, llevando 2 tazas de café recién hecho. «Mamá, ¿alguna vez imaginaste que todo cambiaría así?», preguntó entregándole una taza. Rosario la miró con dulzura. «Nunca, pero Dios siempre nos sorprende, hija. Cuando creemos que ya no hay salida, Él abre un camino donde solo había piedras». Verónica sonrió, mirando hacia el campo, donde Julián y Dom caminaban juntos. «Creo que ese caballo fue nuestro camino». Rosario asintió. «Sí, y tú sabes, a veces los milagros no llegan en forma de luz o de ángeles con alas. A veces llegan cubiertos de polvo, con cascos y mirada noble». Ambas se quedaron en silencio, disfrutando de la paz. La brisa movía las hojas del naranjo del patio, y el aroma a café y tierra mojada llenaba el aire. En eso, Julián regresó, con una sonrisa que le cruzaba todo el rostro. «Mamá, hermana, ¿adivinen qué?», dijo emocionado. «El padre Anselmo quiere venir mañana a bendecir la casa. Dice que después de lo que pasó, quiere dejar constancia del milagro». Rosario sonrió. «Que venga, pero que sepa que el milagro no fue el relincho ni la tormenta. El milagro fue el cambio de nuestros corazones». Verónica la miró con lágrimas en los ojos. «Sí», dijo con voz baja, «el milagro fue volver a amarnos». En ese momento, Dom relinchó desde el campo. Todos voltearon. El caballo, erguido sobre la colina, levantó la cabeza hacia el cielo, y un rayo de luz atravesó las nubes justo sobre él. Era como si el sol lo abrazara. Rosario se llevó una mano al pecho conmovida. «Mírenlo», susurró. «Hasta el cielo le sonríe». Julián se acercó y puso una mano sobre el hombro de su madre. «¿Sabes, mamá? Creo que papá estaría orgulloso de nosotros». Rosario sonrió, con lágrimas resbalando por sus mejillas. «Sí, hijo, y estoy segura de que desde el cielo también sonríe». El viento sopló con suavidad, moviendo el rebozo azul de Rosario. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar a lo lejos, como un eco divino que acompañaba la escena. En ese instante, la mujer levantó la mirada al cielo y murmuró con una fe que iluminó su rostro: «Gracias, Señor, porque nos mostraste que la justicia no siempre llega con castigo, sino con amor, y que los caminos más hermosos empiezan donde pensábamos que todo había terminado». Dom volvió a relinchar, fuerte, libre, mirando hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a caer. Y en los ojos de Rosario brillaba una certeza que ningún viento podría apagar. Dios había estado allí todo el tiempo. Solo estaban aprendiendo a mirar. Gracias por llegar hasta aquí y por acompañarme en esta historia que nos recuerda que Dios nunca se olvida de los corazones humildes. ¿Te has detenido a pensar cuántas veces la vida te ha mostrado señales que no quisiste ver? Y si justo ahora Dios también te estuviera hablando, pero de una forma distinta, a través de algo o alguien que nunca imaginaste. A veces creemos que los milagros están lejos, pero están más cerca de lo que pensamos, en un gesto, en una palabra, en el perdón que todavía no nos atrevemos a dar. No dejes que el orgullo te robe la paz, porque cuando el corazón se abre, el cielo responde. Cuéntame en los comentarios, ¿qué fue lo que más te tocó de esta historia? ¿Alguna vez sentiste que Dios te habló de una manera inesperada? Me encantará leer tu experiencia. Y si esta historia tocó tu alma, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame para seguir descubriendo juntos cómo la fe, el amor y la esperanza pueden transformar cualquier vida. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, cuando menos lo esperas, Dios te muestra caminos que nunca imaginaste.